Ok, bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero agradecer a la Fundación BBVA por hacer posible este evento y a todos vosotros por acudir tan numerosos. La charla de hoy es parte del ciclo La ciencia en el cosmos, la ciencia del cosmos, que trata de astrofísica y cosmología. Y sin embargo, hoy no hablaremos solamente de astrofísica y cosmología, sino también de física de partículas. Ahora, como sabéis, la Fundación BBVA, además de esta serie, en estos meses está organizando otra serie dedicada al RAN 2 del LHC, el Gran Acelerador del CERN. Los de vosotros que hayáis tenido la oportunidad de acudir a alguna de estas charlas, quizá os hayáis hecho la idea que la física de partículas, para progresar, necesita grandes máquinas capaces de acelerar partículas de materia ordinaria, electrones y protones, hasta las energías más altas que se puedan alcanzar, hacerlas chocar para que en el choque se produzcan partículas diferentes que luego son detectadas y estudiadas. Si son partículas que ya conocemos, las conocemos mejor. Si son partículas nuevas, nos ha tocado la lotería. Este es el gran descubrimiento. Y esto es absolutamente cierto, que la física de partículas necesita esto para avanzar, pero no es el fin de la historia. Hay otra rama de la física de partículas que no necesita acelerar partículas hasta energías muy altas porque no necesita crear nuevas partículas. Se dedica a estudiar partículas que ya existen muy abundantes en el universo. Lo que pasa es que estas partículas suelen ser muy elusivas y por lo tanto es difícil detectarlas y por lo tanto se conocen poco. Ahora bien, experimentos que buscan estas partículas, hay muchos de diferentes tipos, pero todos comparten alguna característica en común. Primero, tienen que ser grandes, porque como hemos dicho, estas partículas son elusivas, interaccionan muy pocos, y puesto que es fundamental que la partícula interaccione con el detector para que se hable de observación, cuanto más grande es el detector, más probable es que se consiga revelar una de estas partículas nuevas. Tienen que ser muy sensibles porque la probabilidad de observar una partícula, estas elusivas, es muy baja y no queremos perdernos nada. Tienen que ser muy precisos porque en el detector, en el ambiente, por muy limpio y preciso que se cree, por muy cuidado que se ponga, siempre va a haber partículas ordinarias, electrones, núcleos radiactivos, fotones, que son mucho menos que las partículas elusivas que queremos medir, pero son muchísimo más reactivas, interaccionan con muchísima más facilidad y cuando entran en el detector van a dejar una señal y el detector tiene que ser capaz de discriminar cuál señal es debida a partículas ordinarias que no nos interesan en ese contexto y cuántas son de las partículas que estamos buscando. Y justo por esta razón, por la necesidad de eliminar, de reducir cuanto más posible el background de estas partículas ordinarias, todos estos experimentos se meten muy bajo tierra, debajo de una montaña, para así filtrar cuanto más posible la contaminación de rayos cósmicos que continuamente bombardean la Tierra, que son partículas cargadas y que se entran en el detector, van a dejar un rastro perfectamente visible que puede cubrir el rastro que estamos buscando. Ahora bien, entre todas las categorías de experimentos que tienen lugar bajo tierra, voy a mencionar a dos categorías. Uno son los experimentos que buscan neutrinos, de los que a lo mejor habéis oído hablar en alguna conferencia anterior de esta serie. Por ejemplo, hubo una charla al respecto, me parece en mayo del 2014. Y otros detectores que buscan materia oscura. La materia oscura son partículas que sabemos que existen porque hemos observado en el cosmos sus efectos gravitatorios. Sabemos incluso que su contribución a la masa del universo es 5 veces la de la materia ordinaria, de los bariones, y sin embargo hasta ahora no hemos conseguido observar directamente ninguna de estas partículas. Así que hoy vamos a hablar de materia oscura y de qué podemos hacer para detectarla. Y para hacer esto contamos con la participación de la profesora Elena Aprile de la University of Columbia en New York, una de las más prestigiosas universidades americanas. Elena realizó sus estudios en Italia, se licenció en la Universidad de Nápoles. Ella entonces estuvo colaborando con el famoso Carlo Rubbia, que todos conocéis por el premio Nobel que obtuvo en el 84 por el descubrimiento de los bosones W y Z. Tras obtener su licenciatura en Nápoles,
En el 78 se fue a Ginebra, donde hizo el doctorado bajo la supervisión de Roger Hess de la Universidad de Ginebra. Tras sacar el doctorado en el 82, se fue a Harvard de postdoc, donde se incorporó al grupo de Carlo Rubbia. Ahí estuvo trabajando del 83 al 86 y luego en el 86 se fue a la Universidad de Columbia, donde se encuentra hoy en día, con una plaza de assistant professor. Cabe mencionar que fue la primera mujer que se incorporó como profesor, como faculty member, en el Departamento de Física de la Universidad de Columbia. En el 91 pasó a ser associate professor, pero sin tenure, es decir, con un contrato no permanente. En el 96 obtuvo el contrato, el tenure, y en el 2001 fue full professor, lo que sería catedrático. Del 2003 al 2009 fue codirectora del Laboratorio de Astrofísica de la Universidad de Columbia. Ha recibido a lo largo de su carrera varios premios, empezando por una fellowship, una student fellowship del CERN, erogada en el 77, incluso antes de licenciarse, no hablamos de doctorarse, sino de licenciarse, que le permitió realizar una estancia al CERN, que fue cuando conoció y empezó a trabajar con Carlo Rubbia. Luego, en el 90, recibió un premio de la Japanese Society for the Promotion of Science. En el 91 tuvo un reconocimiento a la carrera por parte de la National Science Foundation. En el 2005 obtuvo la medalla de Ufficiale de la República Italiana, que es un importante reconocimiento otorgado por el presidente de la República Italiana en persona. En cuanto al trabajo de investigación, lo que ha caracterizado lo que es la área de experiencia de Elena es su actividad sobre detectores de gas nobles líquido. Empezó a trabajar con ellos directamente en el 77. Esto lo acompañó a lo largo de su carrera. Ha escrito un libro y ha escrito aproximadamente un centenar de artículos divulgativos, de artículos en revistas internacionales, perdón. Ha sido directora del 96 al 2000 del experimento LXE GRID y desde 2001 es directora del experimento Xenon, que es el del que nos va a hablar esta noche. Así que, sin más dilación, cedo la palabra a Elena. Esta noche. What a beautiful language. Gracias. Thank you. El castellano es una lengua hermosa. Gracias por todo. Un placer estar aquí. Michele, you said everything. Michele, ya lo has dicho todo. Hello. Good evening. Hola a todos y muy buenas tardes. Hola a todos. Buenas tardes. I wish I could speak Spanish. Me gustaría hablar el castellano. Ante todo, quiero dar las gracias a la Fundación BBVA por esta amable invitación. Me siento feliz de estar aquí para poder compartir la pasión de mi investigación con vosotros en Madrid. Aquí, gracias por estar aquí. Y el título de la charla de esta noche será La materia oscura y los detectores utilizando xenón líquido que utilizamos para detectarlos en sistemas terrestres. A lo largo del siglo XX hemos llegado a una situación donde prácticamente pasamos de no conocer nada sobre el universo a conocer mucho con observaciones en diferentes escalas. Michele ha hecho una presentación preciosa sobre la materia oscura. Cuando nosotros vemos el universo en que vivimos, más de un 95% es desconocido. Y entonces lo sabemos con precisión por observaciones importantes del satélite Planck, que está midiendo lo que es el entorno cósmico de microondas, de radiación. Y sabemos que vivimos en un universo que desconocemos en su mayor parte. Sin embargo, el conocer es una cosa y el comprender es otra. Y ese es el reto que tenemos ante nosotros. Sabemos que está ahí, pero hay que comprender cómo un científico puede resistirse ante la idea de buscar ese 95% desconocido de ese universo, que sabemos que está ahí, pero hay que ver qué es. Y entonces está compuesto, cuando hablamos del 95%, estamos hablando de materia oscura y energía oscura.
Entonces, estos son los retos, el reto que tenemos ante nosotros como científicos y también la motivación de mi investigación sobre la materia oscura. Y voy a empezar ahora hablando un poquito sobre cómo sabemos que esa materia oscura está ahí, la existencia de la materia oscura, y voy a presentar a uno de los grandes presentados por Michele, uno de los métodos que utilizamos para la detección en experimentos terrestres. Antes de dedicar mucho tiempo a esto, que es lo que vemos aquí, el xenón líquido sorprendente para la detección de los WIMPs de materia oscura, y voy a hablar ahora del xenón, del experimento con xenón, y vamos a hablar por lo tanto de lo que va a empezar en Italia Central, en un laboratorio en el Sasso, en el Gran Sasso, en Italia, y vamos a hablar de esto. Y esta es la experiencia que me mantiene, digamos, con mucha ocupación y mucha preocupación a lo largo del tiempo, pero ante todo con gran pasión, con gran interés. Me apasiona el tema, y la razón de esta pasión que todos compartimos y que deberéis compartir vosotros también es no solamente que va a abrir un nuevo capítulo en la búsqueda de la materia oscura, sino porque es la primera vez que tenemos el gran experimento a gran escala que nos va a demostrar, que va a empezar en pocos meses con mucha sensibilidad, con una sensibilidad muy aumentada con respecto a lo que se había hecho antes, 100 veces más sensible, muy potente, por tanto, con mucho potencial de descubrimientos sobre la materia oscura, sobre esta hipótesis de los WIMPs, la hipótesis de esas partículas masivas que interactúan débilmente. Esos son los WIMPs. Y vamos a hablar del hecho de que tenemos que estar en el momento adecuado, en el lugar indicado, en el momento indicado. Porque ya se ha mencionado anteriormente que sabemos no solamente que este xenón, este experimento que estamos mencionando, se une al gran colisionador de hadrones como experimento, que es el mayor acelerador de partículas jamás construido, que aumenta la luminosidad, la energía, y realmente que ha permitido confirmar el descubrimiento del bosón de Higgs. Y entonces, uno de los grandes objetivos, de los objetivos primarios del gran colisionador de hadrones es descubrir nuevas partículas, partículas supersimétricas, como se ha descubierto en la ampliación del modelo estándar. Tenemos la teoría de la supersimetría. Y entonces, estas partículas supersimétricas, entre ellas, hay una que nos gusta mucho, y se trata del neutralino, la partícula que tiene todas las características para ser la candidata ideal para la existencia de la materia oscura. Pero tenemos otras experiencias que buscan en el cosmos esta materia oscura indirectamente. Tenemos el espectrómetro en la estación espacial, el satélite de Fermi, tenemos el experimento Ice Cube bajo el hielo del Polo Sur. Estos tres grandes experimentos buscan la materia oscura en forma indirecta mediante la detección de productos de aniquilación, rayos gamma, neutrinos, antipartículas, porque las partículas de materia oscura se aniquilan. Y entonces tenemos estos tres enfoques, esas tres formas de buscar esta materia oscura, y yo me voy a centrar primero en uno de estos campos. Y vamos a empezar ahora hablando de la detección directa, utilizando el xenón líquido. Y vamos a empezar ahora con este xenón en estado líquido, ese gas noble pero en estado líquido. Vamos a hablar de ello ahora. Y quiero mencionar algo que habéis mencionado ya y se ha destacado, y es el hecho de que el progreso en este campo, como en cualquier otro campo de la física o de las ciencias en general, es donde hay un golpe de suerte que va asociado también con un progreso tecnológico. Creo que solo mediante el mejor detector, mejor acelerador, la mejor tecnología, es entonces que vamos a progresar. Y esa es la fuerza motriz cada día, cada noche. Por eso he dedicado mis últimos 10 o más años de la carrera a perfeccionar estos detectores a base de xenón en estado líquido para detectar estas partículas masivas que interactúan débilmente, porque mejorar los detectores y la tecnología haciéndolos mejores nos acercan a la realidad. Y voy a empezar ahora. Y voy a empezar con la primera pregunta, con el primer tema que nos ocupa, y empezamos ahora
con la parte básica. ¿Qué vemos cuando echamos una ojeada al universo? Para empezar, sabemos que miramos el cielo una noche clara y vemos miles de lucecitas tímidamente parpadeando y las vemos ahí y sabemos que vivimos en el borde de esta enorme cantidad de estrellas en forma de disco, nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y sabemos, por lo tanto, y estamos hablando de 50.000 años luz y estamos viendo aquí que fue en el año 1924 cuando nuestro queridísimo Edwin Hubble hubo de revolucionar al mundo entero diciendo que la Vía Láctea pues no es más que una gran cantidad de estrellas y decimos que hay otras galaxias en el universo y que cada galaxia es una gran cantidad de estrellas como la Vía Láctea, igual. Entonces eso, pues algo que conmovió al mundo. Si vemos el universo, vamos a ver esta enorme cantidad de galaxias y vemos que no están en forma aleatoria, son como clusters, están unidas, forman grupos de galaxias en conjunto, forman superclusters y aquí tenemos estos clústeres de galaxia que forman superclusters y estructuras a gran escala con filamentos y vacíos, como vemos en pantalla. Y todo esto se mantiene junto por lo que es esa materia oscura que llena el universo, que es el esqueleto del universo. Sin materia oscura sería muy difícil el que estuviese ahí, el que se formara en galaxias. Sería muy difícil el formar planetas. Sería muy difícil tener el sistema solar o vida en el planeta Tierra como la conocemos. Sin materia oscura no estaríamos aquí. Entonces, así es de fundamental. Y esa es la gran pregunta. ¿De qué está constituida? Y a ello vamos. Y en la siguiente diapositiva vamos a intentar ver qué es esto de que están hechas las galaxias y las estrellas. ¿Qué es esa cosa que lo compone? Y todo lo que vemos y todo lo que conocemos es una combinación. Se puede pensar que son combinaciones de las mismas partículas fundamentales, partículas de materia, los fermiones, de Enrico Fermi, y luego tenemos los bosones, partículas de fuerza, los que llevan fuerza, los bosones. Tenemos los fermiones y los bosones. Y entonces esta materia ordinaria, la materia estándar de la que de lo que estamos hechos todos, todos. Todo lo que sabemos es materia atómica y entonces la materia ordinaria está hecha por fermiones y son los bosones los que las mantienen y tenemos neutrones, protones unidos por fuerzas fuertes y luego tenemos los electrones que orbitan alrededor del núcleo. Y cuando estamos hablando de la estructura atómica, que es la materia ordinaria que conocemos, no puedo evitar mencionar la tabla periódica de los elementos y recordarnos lo que conocemos y el más sencillo, el átomo de hidrógeno, el más simple, un protón y un electrón, un protón en el núcleo y un electrón. Pero yo quería aprovechar de esta tabla periódica de elementos, aprovechar que está aquí para mostrar a la derecha donde tenemos los gases nobles con el helio, conocido para todos, con 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Y luego bajamos aquí, y tenemos el xenón, del que voy a hablar. El xenón, uno de los gases nobles, muy pesado el xenón. Y tenemos el radón aquí, quizás conozcáis mejor al radón que al xenón. El xenón es menos conocido. El radón es algo a lo que volveré, porque no solo es algo que va a ser más importante, va a ser, digamos, puedo decir, en experimentos a larga plaza es radioactivo, a largo plazo es radiactivo, el radón va a estar en la próxima generación de experimentos y será como el santo grial, el radón. Pero estamos hablando ahora del xenón, estamos hablando de la tabla periódica de elementos y aquí juntos estas partículas que he mencionado, los fermiones y los bosones, entonces constituyen el modelo estándar de la física de partículas. Y nosotros tenemos esta hermosa imagen que reconoce 3 familias, los quarks, porque estamos hablando, conocéis que forman, lo que forman los átomos no son partículas fundamentales, están hechos por quarks, el up, el down, el
el charm, el top, el bottom, lo que vemos aquí. Luego tenemos los leptones que conocemos aquí y tenemos aquí el electrón, los muones, el tau y bueno, el neutrino y conocemos el premio Nobel, el electrón neutrino, el muón neutrino, el tau neutrino y luego tenemos aquí el bosón. Tenemos el gluón, que es el responsable de esa fuerza que aglutina esa fuerza electromagnética y luego ya se ha mencionado y ha habido un par de premios Nobel por esto y luego las fuerzas débiles y luego el bosón de Higgs aquí arriba que completa el modelo estándar. Esta es la imagen que tenemos cuando hablamos de física de partículas y entonces tenemos de esta forma y funciona muy bien, excepto que tiene algunas partes con problemas en cuanto a la supersimetría. La supersimetría intenta resolver el problema, ¿no? Pero vamos a ver aquí si estos fermiones, si estos bosones, si este modelo estándar es todo lo que vemos. Esto es lo que vemos, es lo que hay en el universo. No es el caso, ya lo he dicho. Y aquí tenemos que el 95% del universo que he mencionado anteriormente viene de estas cifras que son muy precisas, bien medidas a partir de, y cada vez más precisas, quiero decir, ¿no? Con los nuevos satélites tenemos un 68,3% de energía oscura, un 26,8% de materia oscura, o sea, y luego la materia ordinaria, que solo es un 4,9%, ni siquiera un 5%, y ese 4,9%, bueno, pues, y lo que vemos aquí es, cuando miramos al cielo, ¿no? Es lo que vemos en estas estrellas y en estas cosas bellas que vemos. Entonces, si la mayor parte, si el 85% es materia oscura, ¿cómo sabemos que está ahí? Si la mayor parte de la materia del universo es oscura, ¿cómo sabemos que está ahí? Y la evidencia de que está ahí es mediante los efectos gravitacionales. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero debo decir que el gluón, eso que mantiene todo ahí, y estamos hablando de esta estructura y la medición de la velocidad rotacional de las estrellas en una galaxia al nivel galáctico desde el año 70, cuando Billarubin sistemáticamente midió esta velocidad rotacional de las galaxias una tras otra. La evidencia de la materia oscura se hubo de aceptar y quedó esclarecida. Lo que se ha hecho aquí, ni tan siquiera tienes que conocer la mecánica newtoniana ni la relatividad. Esta es una galaxia y la masa está concentrada en el centro y esperarías que las estrellas más cercanas al centro van a tener una rotación, un spin más rápido que las que están aquí en el borde, ¿no? Esto se esperaría. Si medimos la velocidad rotacional en el eje vertical, esperarías que la velocidad bajaría como función de la distancia cuando te vas alejando del centro de la galaxia. Por el contrario, sin embargo, galaxia tras galaxia, la velocidad de rotación es constante en función de la distancia y el hecho de esta constante automáticamente significa que tiene que haber algo ahí, tiene que existir algo que dé este efecto gravitacional a estas estrellas que están tan lejos como se pueda medir, que están en el borde. Entonces, la primera prueba de la materia oscura viene de ahí, viene de que las estrellas en esta galaxia rotan por lo menos 10 veces más rápidamente de lo que se hubiera esperado en cuanto a lo visible, en cuanto a lo que está ahí, que sea visible. A partir de ahí tenemos la imagen de este disco galáctico visible. La imagen es lo que vemos aquí. Este es el disco galáctico visible. Esa parte que vemos aquí en el centro es la parte visible rodeada por ese halo, esa nube de materia oscura. Este halo de materia oscura que rodea a esta galaxia visible, al disco galáctico. Si tomamos la Vía Láctea, que he mencionado anteriormente, estamos hablando de 50.000 años luz en cuanto a la distancia al borde. Estamos hablando, bueno, aquí tenemos el año luz, que es la distancia, estamos hablando que se trata de 9.
46 trillones. Estamos hablando, por lo tanto, de billones en castellano, trillion en inglés. Y aquí tenemos, por lo tanto, que debería ser, estamos hablando del borde del disco estelar, 50.000 años luces, el borde a el halo de materia oscura es 650.000, comparado con 50.000. Entonces, ¿qué pasa con la masa del clúster de galaxias? ¿Qué pasa entonces con la masa de ese clúster de galaxias? Y estamos hablando de 1 millón de años luz. ¿Y qué pasa entonces con esa masa? Y esto es del telescopio del Cluster Coma, que fue estudiado en los años 30 por Fred Zwicky, este astrónomo, o también al estudiar la velocidad del clúster galáctico llegó a la conclusión de que su observación no podría ser explicada entonces en cuanto a lo visible, y entonces creó el primer nombre, materia oscura. Materia oscura. Y entonces hay aquí, por lo menos hay 10 veces más masa invisible de la visible del estudio de las galaxias, del clúster de galaxias. Y la pregunta es, ¿podemos ver más directamente esta materia oscura? ¿Se puede ver en el universo de alguna manera? Lo hemos visto. Sea una pausa, lo hemos visto a escala galáctica. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos constatarlo? Lo vemos con el efecto de lentes gravitacionales. Ese fenómeno permite ver la materia oscura. Esto fue predicho por la teoría de Einstein de la relatividad general, que el campo gravitacional de una galaxia o de un clúster de galaxias, pues de esta forma tiene un efecto de deflexión de la luz. Mientras más masa hay, mayor es la deflexión. El principio que se observa aquí, si tenemos un observador aquí a simple vista o con telescopio y lo vemos, ese objeto tan lejano, ese cuasar, entonces la luz del cuasar que llega al telescopio va entonces a curvarse si la distancia entre... Hay una lente y es el efecto de lente gravitacional. Si hay un clúster de galaxias, hay una deflexión de la luz. Y entonces, mientras más masa, más deflexión. Como estamos en un espacio tridimensional, te imaginas que esté en un cono y la proyección del cono sería pues el círculo o un anillo, y entonces verías el efecto de la curvatura gravitacional, que sería el anillo de Einstein, de este efecto de lente gravitacional. Y ese anillo sería perfecto solo si tu telescopio o tu vista y si la lente está alineada, lo que no es el caso. Y este es el efecto. Lo vemos aquí, una imagen del efecto de lente gravitacional predicha por Einstein. Vemos aquí las galaxias en amarillo que están ahí, llenas de materia oscura, y el efecto lente gravitacional es lo que ves, la deformidad, la imagen que aparece aquí, que son múltiples imágenes de esta galaxia azul que ha tenido ese efecto gravitacional. Y ahí nos acercamos para ver la materia oscura en el universo mediante el efecto de lente gravitacional. Y podemos seguir adelante, y ahora mencionaba esta reconstrucción de masa del clúster. Obsérvese que según la distorsión podemos ver la masa, podemos inferir la masa del clúster. Aquí tenemos la imagen reconstruida de la masa del clúster de galaxia con esta distribución enorme, lisa, de esa materia invisible. Y eso lo vemos aquí. Y esto vino de ese estudio. Y aquí tenemos simplemente estos picos, son las galaxias que están entre los objetos. Y podemos inferir de ahí también la masa de la galaxia y el efecto del clúster. Y lo vemos con el efecto de lente gravitacional. Y ahora vamos a la pregunta álgida, y creo que he resumido muy rápidamente. Bueno, debo hacer mayor pausa, pero yo creo que existe la materia oscura. Ya lo hemos dicho muchas veces, sabemos que existe, la materia oscura existe, está ahí. Y ahora la pregunta es, ¿de qué está compuesta? ¿Qué compone la materia oscura? Estamos aquí para hablar de ello, y de todo lo que sabemos, de todo el conocimiento adquirido, de todo lo que sabemos de la materia oscura, podemos
decir con confianza que sabemos que no tiene nada que ver con las partículas de la física con su modelo estándar. Ninguno de los fermiones, ninguno de lo que he mostrado anteriormente, bosones, fermiones, nada de ello encaja en lo que es la materia oscura. Y estamos buscando algo más allá del modelo estándar. Y por eso decimos que buscamos la física más allá del modelo estándar. Y la idea más popular, la que goza de mayor popularidad antes que se nos olvide, y esta es una hipótesis, un escenario, una idea, la de los WIMPs, la idea de partículas masivas que interactúan débilmente. No pensar que todo lo que existe ahí es un WIMP. Hay muchas teorías, no solo una. Simplemente hay una gran cantidad de candidatos que van de masa diferente, de algunas muy ligeras a otras muy pesadas. Estoy hablando de la parte genérica de partículas masivas que interactúan débilmente, las WIMPs en inglés, el nombre genérico que se da a partículas como el neutralino y los fotones Kaluza-Klein y en otros modelos. Y entonces esta es una partícula, los WIMPs, que no se han detectado todavía porque son de interacción débil, como dice su nombre. Interactúa un poco con la materia ordinaria, por eso lo estamos buscando, y de la cantidad de materia oscura que conocemos que está en el halo de nuestra galaxia, porque podemos medirlo y lo sabemos muy bien, podemos inferir la densidad de la materia o de la partícula de materia oscura en cuanto a cuántas de ellas llegan a nosotros, y sabemos que estamos aquí inundados, donde hay una gran cantidad que nos atraviesa. Hay miles de millones de estas partículas que pasan a través de ti y de mí cada segundo, miles de millones, y como no hemos encontrado ninguna en la experiencia, solo podemos decir que hay unas poquitas de partículas de materia oscura que llegan a impactar el núcleo en tu cuerpo o en alguien, digamos al año. Entonces estamos buscando pocos eventos al año, poquitos eventos al año por un ciento de kilo al año. O sea, para una persona, pongamos el máximo 100 kilos, ¿no? Y solo unas pocas van a impactar en nuestro cuerpo al año. Eso queremos decir. Y esta es la sensibilidad de la experiencia que debo destacar. Y vamos a hablar de estos enfoques para encontrar sus WIMPs, las partículas masivas de interacción débil. Son 3 enfoques. Estamos hablando de estas Weak Interacting Massive Particles, partículas masivas de interacción débil o que interactúan débilmente. Y lo vamos a ver. Una forma es el LHC, el Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones. Otra forma es ver los productos de aniquilación, como lo vemos en el satélite, buscando los rayos gamma de la aniquilación de las partículas. Lo podemos observar en el laboratorio como materia oscura y la dispersión en cuanto a la materia visible en un entorno de detectores como el que voy a mencionar. Y vamos a hablar de este tercer tipo. Me voy a centrar en la observación en el laboratorio, la detección directa, quiero decir, detección directa. El principio es muy simple. Tenemos que medir la energía liberada en estas colisiones elásticas de esos WIMPs con el núcleo, con detectores ultrasensibles situados muy profundos. Se puede calcular, tenemos un scattering, una dispersión con el núcleo en el núcleo de un átomo. Podemos calcular este efecto elástico y saber la energía que recibe en dependencia del núcleo de que hablemos y la masa de la partícula. Y esta energía es muy bajita, es pequeña. Entonces tenemos una energía que se libera en esta colección elástica de los WIMPs con los núcleos, y esto es lo que estamos intentando detectar con estos detectores que están underground, que son subterráneos. Entonces, aquí he presentado una lista de algunos de los retos más importantes que tenemos ante nosotros en cuanto a la detección directa de las partículas masivas de interacción débil. Se trata de pequeñísima energía, unos poquitos kiloelectronvoltios. Es una energía realmente que tienen que tener, la unidad de energía es el electronvoltio, y estamos aquí muy poquitos. Estamos hablando de detectores que tienen que tener un umbral de energía muy bajo. Olvídate
olvídate del LHC. Cuando hablamos en este caso, cuando hablamos del otro, estamos hablando de millones de electronvoltios. Aquí estamos hablando de unos poquitos kiloelectronvoltios. Hay que tener un umbral de detección. Tienen que ser sensores muy sensibles. Y desarrollamos esto normalmente para energía mayor, y ahora tienen que ser capaces de detectar un umbral energético muy bajito. Se trata de muy poca frecuencia de colisiones, unos pocos eventos por tonelada al año, y este es el reto. Tenemos que tener unos detectores que tengan una enorme masa y una gran estabilidad a largo plazo. Puedes decir que mientras más núcleos puedas poner ahí, más probabilidad de que tenga lugar la dispersión. Pero al hacerlo grande, esto no es la respuesta. Grande solo no nos resuelve el problema. Tiene que ser un gran dispositivo, pero a la vez tiene que ser muy silencioso, tener muy poquito background, muy poquito entorno, porque la señal que intentamos detectar en este umbral, donde hay esa radiación que nos inunda, que está por todo lo que nos rodea, todo lo que tocamos, todo lo que utilizamos, todo lo que construimos es radioactivo. Somos radioactivos nosotros. Yo soy hoy, pues todos somos radioactivos. Hoy me siento, pues todos nos sentimos radioactivos esta noche. No somos radioactivos, nos sentimos radioactivos. Lo que construimos es radioactivo y ese es el reto. Y yo no voy a tener tiempo de contar todo lo difícil que resultó el seleccionar el material, pero de cada tornillito, cada tuerca, cada arandelita, el metal, el cobre, el acero, el teflón, lo que utilizamos, todo ello no lo sacamos, no nos vamos a un supermercado, lo seleccionamos cuidadosamente, con mucho cuidado, luego de un proceso muy amplio, una campaña de mediciones muy sensibles, tomando muestras del productor de acero, tomando muestras de diferentes productores de acero y midiendo con espectrometría muy sensible, detectores de germanio, vimos la radioactividad para seleccionar solo el acero que tenga la radioactividad más baja. Y eso no es nada trivial a la hora de producir y decir, mantenga esta que es la que necesito para mi experiencia, guárdemela. Tienes que medir muy rápido porque no quieres que la placa de acero la usen para otra cosa. Y eso es un ejemplo solo. Entonces, oiga, esta me la guarda usted que tiene poca radioactividad y me interesa. Y entonces, utilizar la radioactividad es seleccionar cuidadosamente los materiales después de haberlos medido, después de haberlos probado. Y a la vez también, lo primero que hacemos, y aquí lo hacemos todo en forma subterránea, y es un reto. No es tan fácil experimentar en forma subterránea, debajo de una montaña, o en una caverna, o en una mina abandonada, en lugar de estar aquí, en este lugar maravilloso. Me encantaría que este fuese el lugar donde tuviera el laboratorio, pero no vamos en forma subterránea. No es nada trivial y estamos trabajando. ¿Y por qué? Vamos subterráneos porque con estos miles de metros bajo la montaña, estamos atenuando el flujo de rayos cósmicos. Estamos todos embebidos en neutrinos, materia oscura, rayos cósmicos, pero el flujo de rayos cósmicos, la radiación de rayos cósmicos disminuye cuando bajamos y nos metemos bajo la superficie de la Tierra. Por eso vamos en forma subterránea para minimizar la radiación cósmica. Y entonces, lo que nos da, y es lo que no queremos tener, la radiación background que queremos atenuar bajando mucho, es el subproducto de esta interacción que son los neutrones. Y los neutrones, olvidé mencionarlo, se comportan dando una señal que es muy semejante a la que da un WEMP, a la que dan las partículas masivas que interactúan débilmente. Y por eso es por lo que vamos a un gran detector subterráneo, como el de el xenón, el Xenon 1T, y entonces nos puede decir exactamente dónde ocurre la interacción. Es muy potente porque un neutrón, a diferencia de un WEMP, va a perder su energía en múltiples interacciones, mientras que el WEMP simplemente llega y ¡boom!, una interacción y punto. Diferenciándolos con una tecnología que sí te permite diferenciar la interacción de lugares múltiples con la interacción única, ganamos la batalla en este caso, por lo menos en parte, ¿no? Y entonces vamos en forma subterránea
subterránea, he explicado por qué, para minimizar, para protegernos, para poner como una especie de protección, y queremos construir algo con material muy poco radioactivo con la norma, y nos protegemos, nos blindamos subterráneos para tener baja radioactividad y tener protección donde nos estamos blindando. El material que utilizamos más común, y vamos a hacer, bueno, utilizamos agua pura. Agua pura, el agua es un gran material de aislamiento, de bloqueo, de blindaje, y voy a decir más tarde por qué utilizamos agua. Y entonces es muy importante, lo utilizamos para tener un tipo de detección donde nos blindamos, nos protegemos, nos aislamos, baja radiactividad, y finalmente nos fiamos de esa capacidad del detector de diferenciar esta interacción WEMP del entorno normal. Y este WEMP, o estas partículas masivas que interactúan débilmente, los WEMPs, puedo decir que es una suerte, porque este WEMP, WIMP, pues, y vemos cómo tenemos aquí la diferencia. El WEMP y los neutrones se dispersan del núcleo atómico, y aquí tengo los fotones y los electrones que tienen esta dispersión de los electrones atómicos. Lo vemos aquí, lo vemos. Y como estos dos tipos de señales o de radiación, por así llamarles, pues van a tener esa dispersión de dos tipos de partículas diferentes, por un lado, y por otro lado el electrón, la señal es diferente para estos dos tipos de partículas, y esa es la base de la discriminación. Para discernir la señal que medimos, la podemos utilizar comparándolo y diferenciándolo para separar la señal del ruido, del background. O sea que eliminamos el ruido y nos quedamos con la señal. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver aquí. Las técnicas de detección. Lo que tenemos es una energía que se le da a un núcleo, y el WEMP lo ha golpeado. Entonces, este núcleo se mueve porque es una energía muy pequeñita, y entonces un desplazamiento pequeñísimo, y esta energía es la que tenemos que medir. Cualquier radiación lleva a tres procesos básicos. Uno es que tenemos la vibración del látice cristalino, de la red cristalina. Un fonón se produce, o si quieres calor. Entonces se puede medir el fonón, la señal del fonón, y también esperamos que esa energía liberada por la interacción WEMP produzca un cierto número de electrones de ionización, electrones libres cargados, señal de ionización, y esperamos también que esta misma energía pueda excitar los átomos y moléculas de la materia o del material, y esto es lo que llamamos el centelleo, la señal de centelleo. Puedo medir uno u otro, pero la mayor parte de las experiencias que buscan la materia oscura pueden utilizar la mayor parte, dos de ellos simultáneamente. Son capaces de detectar fonones e ionización, como es la búsqueda criogénica que utiliza germanio y cristales de silicio, que es el criogénico, el CDMS. Luego vemos fonones e ionización, o lo que es el de xenón líquido, ese detector y todo lo que está en el mercado, que miden simultáneamente la ionización y el centelleo producido en el material. Ionización y centelleo cuando pasa la radiación. Estas dos, y conociendo el ratio, el coeficiente, porque es diferente si es un neutrón, si es un rayo gamma, o sabemos si podemos diferenciar la señal del ruido. Por eso es muy importante, y hay una serie de datos que no quiero entrar en detalle, pero estos son toda esa enorme cantidad de posibilidades. Buscar la materia oscura, donde tenemos muchas posibilidades, y esto que vemos aquí, esto es como una carrera para ver quién llega primero. Todos queremos encontrar la materia oscura, pero yo quiero llegar primero. Y este es las investigaciones a nivel mundial de la investigación que se lleva a cabo ahora. Me gusta presentar el mapa, y vemos los nombres de los experimentos que se llevan a cabo hoy día, y lo que aparece en amarillo son los laboratorios en el mundo donde se realizan estos experimentos. Los vemos aquí, y donde tengas un laboratorio subterráneo o una mina o una caverna donde realizar la experiencia, lo hacemos. Y estos experimentos están situados
pues lo vemos en Japón, con el experimento con xenón líquido en China, lo tenemos aquí. También subterráneo, lo tenemos también en Canadá, en el Snow Lab, es donde se llevan a cabo estos experimentos que aparecen aquí y que tenemos el Super Kamiokan situado en la mina Kamioka. Estos son los que ganaron el premio Nobel. En cuanto a los estudios sobre neutrinos, y aquí tenemos Canadá, China, el Polo Sur, con el experimento DMICE, y luego estamos hablando del experimento con xenón, y lo vemos aquí en este hermoso lugar. Es el laboratorio más hermoso y mayor, construido bajo la montaña del Gran Sasso, de la parte central de Italia. Yo voy a mostrar una imagen de esto, pero antes de seguir y hablar del xenón, este es el estado del arte de la detección directa de los WEMPs y los resultados hoy día. Yo no quería mostrar demasiadas curvas, pero esto es lo que tenemos hoy día. Esto es la masa de los WEMPs y aquí tenemos en el eje de las X y toda una variedad de experimentos. Lo que vemos aquí, y tenemos aquí la interacción, la probabilidad de interacción. Y vemos aquí lo que es la sección transversal, nucleón WEMP, y lo vemos aquí, y aquí tenemos la masa del WEMP hipotético, lo vemos y vemos en diferentes gigaelectronvoltios. Y aquí tenemos la masa en el eje de las X, en gigaelectronvoltios. Y entonces hay un ploteo de exclusión donde no se ha detectado partícula WEMP alguna hasta la fecha. Se han excluido una serie de masas y de interacciones y secciones transversales, y el límite de exclusión mejor situado hasta la fecha están en lo que vemos aquí en el xenón en el 2012, y luego el que se utilizó con un mayor y más amplio, una mayor masa, una mayor capacidad. El de xenón ha sido el líder de la detección directa, y por eso cuando decimos que son pocos eventos por 100 kilos al año, esto corresponde al límite situado. Entonces, quizás sea muy técnico, pero bueno, no hemos encontrado partícula alguna. Hemos simplemente presentado aquí, y estamos hablando de 100 gigaelectronvoltios, la cross section la hemos excluido de esta manera como se ve en la curva. ¿Por qué xenón? Estos experimentos que presentan los mejores límites, los mejores resultados, la mayor sensibilidad, es el xenón líquido. ¿Qué tiene especial el xenón? Viene del griego, que significa el extranjero. Y aquí tenemos uno de los elementos nobles. Se trata de un gas pesado, se trata de un núcleo pesado, decíamos, 54 protones en su núcleo, tiene una masa atómica de 131, tiene 77 neutrones y va rodeado de 5, y tenemos aquí el número de electrones por nivel de energía. No voy a complicarlo, pero es el número de electrones por nivel de energía, y tenemos 2, 8, 18, 18, 8 en esto en cuanto al xenón. Y tenemos que es un gas raro, pesado, sin olor, sin color, muy denso, muy poco frecuente, muy escaso, uno de los elementos más raros, más poco frecuentes en el planeta Tierra, y es una de las razones por el costo altísimo de estos gases nobles. Luego la densidad. Bueno, aquí tenemos, fue descubierto por Ramsey, porque puse el nombre de Ramsey aquí. Fue descubierto por William Ramsey, quien obtuvo el premio Nobel como reconocimiento a sus servicios en el descubrimiento de gases inertes aquí y la determinación de su lugar en el sistema en la tabla periódica que había mostrado anteriormente. Vamos a hablar de las aplicaciones del gas noble xenón, y vamos a hablar de las propiedades que aparecen aquí. La densidad del gas xenón, bueno, es un gas, está en el aire que respiramos, y la densidad del gas xenón, bueno, lo vemos aquí,
6 gramos por litro en presión y temperatura estándar, pero cuando se va a licuar, como lo utilizamos en la experiencia y lo condensamos en el proceso de liquefacción, la densidad del xenón a menos 100 grados es de 3 kilos por litro. Se hace pesado, 3 veces más denso que el agua. Y esta es una de las propiedades espectaculares de este líquido del xenón, muy denso. Es un líquido muy denso que y aquí tenemos el número de protones que tenemos en este núcleo, que es un gran número, y el número de neutrones es amplio. El efecto del número atómico que sea tan grande significa que la probabilidad de un WEMP de tener una dispersión del núcleo, vemos que el núcleo pesado es mejor para estudiar, es mejor que un núcleo ligero para la interacción con el WEMP. Y entonces aquí tenemos otra característica del xenón, que no viene solo, tiene todos estos, entre comillas, hermanitos, que son 9 isótopos. Y estos isótopos, la mayor parte de los isótopos del xenón vienen con un spin, y esto es una cosa muy buena porque si los WEMPs le preocupa la interacción en cuanto al spin, ya sea protón, este xenón, este isótopo que utilizamos puede ser muy útil porque podemos ver la interacción con los WEMPs, con ese spin, así como la interacción independiente del spin. Se pueden probar ambas cosas. Y ahora vamos a volver quizás a sus aplicaciones de este extranjero del xenón. Y entonces vamos a ver la aplicación del xenón en las lámparas de iluminación, en coches, en plasma, en la industria aeroespacial, y algo que no mencionamos a menudo, pero se conoce desde el año 40 como un gran narcótico. Se utiliza y es una anestesia fantástica, un anestésico fantástico, 1,5 más eficiente que el óxido nitroso, que es el anestésico que se utiliza en medicina y tiene muy poquitos efectos secundarios comparado con el anestésico estándar. Luego la razón por la no utilizarlo en el campo médico es su coste, no se usa porque es carísimo, pero esto, bueno, cambiará. ¿Y de dónde viene el xenón? El xenón está en el aire que respiramos, es un gas noble, está en el aire, y se extrae del aire mediante un proceso de liquefacción del aire, y una vez que licuamos el aire tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno, y de hecho el oxígeno líquido y la extracción de oxígeno del aire es lo que lleva a la industria del acero, porque necesito el oxígeno líquido para la producción de acero. De ahí la producción de xenón va vinculada a la economía, porque si la economía se ralentiza, la producción de acero baja y por lo tanto la planta de extracción se cierra, no hay necesidad de oxígeno líquido, lo que significa que no hay xenón tampoco, porque el xenón viene también como una fracción de la destilación del oxígeno líquido que se extrae del aire para la industria del acero. Donde quiera que tengas una industria de producción de acero, una planta de producción de acero, tienes una torre de destilación para extraer el oxígeno necesario. El coste del xenón va correlacionado con la economía. Por supuesto, también va muy vinculado y correlacionado con el hecho de que, comparado con los otros que tenemos en la atmósfera, es muy raro, muy poco frecuente. La abundancia es, como dije, es uno de los menos frecuentes, de los elementos menos frecuentes. Es una parte de xenón en 10 millones de partes de aire, o sea, 1 en 10 millones. La concentración xenón-aire, 1 en 10 millones. Y entonces lo vemos en el aire que respiramos, el coste es muy elevado, no lo vemos en el supermercado si vamos ahí a comprarlo. Bueno, y si lo encontrases, te costaría unos $1,000 el kilo. No es tan barato, ¿no? Como lo que encuentras en una estantería de supermercado, precio estándar, y por eso el precio fluctúa y fluctúa mucho con la demanda de las industrias, con la producción, como he dicho, de acero y con el desarrollo económico, pero se puede decir que un $1 por kilo, o sea, $1,000 por kilo, pero es más barato que otros materiales que se utilizan en cuanto al, por ejemplo, silicio, al germanio, efectos criogénicos. Por eso este xenón líquido, a pesar de su rareza, poca frecuencia de aparición, es mucho mejor en cuanto a coste-efectividad, es mucho mejor para tener miles y miles de kilos de xenón, y se ponen en una forma muy compacta
exacta, porque hay que recordar lo que dije anteriormente, la densidad del xenón líquido es de 3. Estamos hablando de 3 gramos por centímetro cúbico, 3 veces el del agua. 1 metro cúbico de volumen, si lo lleno con xenón líquido, me dará 3.000 kilos. Entonces puedo colocar mi detector, que es de 1 metro cúbico de volumen, y puedo meter 3.000 kilos sobre la mesa, porque realmente la densidad del xenón líquido es muy elevada, y por el hecho de que el número de protones en el núcleo es tan amplio que hace que sea muy bueno como absorbente. Absorbe la radiación. Necesito unos pocos centímetros de xenón líquido para impedir que la radiación penetre, y esta es otra característica muy importante del material. Pudiera seguir, pero me quiero centrar en el tema. Aquí tenemos, y esto es muy importante, una característica muy importante, el punto de ebullición de menos 108,1 grados centígrados. Tomamos la botella que compramos al productor de xenón y entonces lo convertimos en líquido y lo enfriamos a una temperatura de menos 100. Eso se puede hacer. Y está frío, pero no tanto, menos 100. No es una temperatura muy baja. No es llegar demasiado lejos, y entonces es una temperatura que hemos aprendido a gestionar, a controlar comercialmente hablando, con los refrigeradores o los elementos de elaboración. Es una especie de frigorífico disponible. Bajas la temperatura, menos 100 grados Celsius, y la mantienes ahí, y están disponibles comercialmente estos frigoríficos. Y esta es la ventaja de otros materiales que necesitan mucho más baja temperatura. Luego tenemos aquí el punto de fusión muy cerquita, está a menos 111 o 112, o sea que son unos poquitos grados de diferencia, de 112 y el otro es 108. El pasar del líquido a sólido, hacer un hielo de xenón, o sea que se haga, pues entre comillas, hielo, ¿no? Que se haga. Por eso trabajamos siempre a menos 100, a menos 95 grados Celsius en los detectores que nosotros hacemos. Pero la mejor característica, la razón por la utilizar xenón para estudiar la materia oscura, aparte de su disponibilidad, utilizamos el xenón líquido, aparte de por razones de coste, es porque realmente es el mejor material que nos da una señal en cuanto a ionización y cintilación. No digo que sea el mejor ionizador ni el mejor de efecto centellante, pero lo logra este efecto. Si vemos la propiedad del xenón líquido y queremos utilizarlo para detección de la radiación, vemos que la señal que tenemos de la radiación en el xenón líquido es la más alta en términos de ionización y de centelleo electrónico en comparación con otros gases nobles líquidos. Y entonces aquí tenemos en este ejemplo que os he presentado la idea muy esquemática de dos señales producidas cuando un WIMP va a golpear el núcleo de xenón. Vemos qué pasa cuando la radiación atraviesa el xenón líquido, el material. Entonces hemos mencionado, y aquí tenemos la dispersión, los nucleones, tenemos el núcleo, aquí tenemos quizás los rayos gamma de la radioactividad, alguna energía liberada en este xenón líquido. Lo que ocurre es que la fracción de la energía, una gran fracción de la energía realmente se convierte en calor que no medimos en el detector. Esa energía se pierde, pero la energía que medimos es la que entra en fase de excitación, átomos y moléculas, y mediante la excitación tenemos la excitación a nivel básico, y luego eso lleva a la producción de luz. Llamamos destello, el centelleo, scintillation en inglés, el centelleo en castellano. Y vemos el proceso de ionización que tiene lugar aquí. Para mantener uno de estos electrones tienes un electrón libre, y estas cargas libres son las que podemos medir mediante la señal de ionización, la señal cargada. Tenemos, por lo tanto, esto y vemos las dos señales que he mencionado anteriormente,
y que son amplias, son importantes. Y aquí tenemos un proceso adicional de recombinación. Cuando tengamos un electrón y se forma este par, se quiere recombinar el electrón muy parte con el ion, y es el proceso de recombinación el que intentamos suprimir aplicando una energía. Evitamos la recombinación, utilizamos un campo eléctrico para evitar la recombinación, que lleva a la formación de un estado de excitación también. Luego la fuente de luz viene de la excitación directa de las moléculas y de la recombinación, del proceso de recombinación. Y debido a esto, el coeficiente de carga que nosotros medimos en el xenón líquido es mucho más y depende del tipo de partícula que ha entrado. Ese es el poder de discernir, de discriminar, de diferenciar. Si tenemos el WEMP o si es de un nucleón o de un rayo gamma, vemos una tasa de ionización y de centelleo diferente, lo que nos da el poder de discriminación necesario para diferenciarlos. Y lo vamos a diferenciar. ¿Y cómo lo diferenciamos? Pues así lo hacemos, de esta forma. Y aquí tenemos, recuerdo la canción, This is how we do it. Así lo hacemos. Y tenemos esta cámara de proyección temporal. Y esto detecta estas señales y utilizamos. Es una de las cosas que empecé a aprender con Carlo Rubbia, que habéis mencionado, la idea del Time Projection Chamber, que él inventó el TPC con su artículo del año 77. Y yo empecé en verano en el CERN, trabajando en ese año, en el CERN. ¿Y qué hacemos nosotros? Tomamos aquí una cierta cantidad de gas, hacemos que sea líquido, lo ponemos en un contenedor. Necesito un contenedor para el líquido. Luego tengo un termo, porque el contenedor no solo es de acero, sino que se aísla muy bien para mantener el líquido frío a menos 100 grados Celsius. Entonces es una botella termos. Y muestro que lo que hacemos es aislamiento con vacío, superaislamiento, como si fuera una botella termo. Tengo aquí el xenón líquido y si tengo una interacción con un WEMP o con un rayo gamma, tengo esa energía liberada como resultado de lo que he mostrado anteriormente. Tenemos electrones de ionización que se producen, lo que nos lleva nuevamente, aplicamos el campo eléctrico a través de esa capa de líquido, utilizando dispositivos muy sofisticados que voy a mostrar a posteriori para aplicar un potencial, electrodos sofisticados, cátodo, ánodo. Tenemos el dispositivo muy sofisticado de electrodos sofisticados, se produce y se separa entonces de los iones parentales con esta aplicación de campo eléctrico y los desviamos en ese líquido. Y tenemos una pequeña parte negativa, una trampa, quiero decir, el catch. Y vemos que normalmente no está tan limpio. Tenemos que lograr que esté súper limpio en el sentido de eliminar no solamente la radioactividad contaminante que dijimos, sino también eliminando las moléculas y los átomos que son, digamos, electronegativos, que tienen una alta afinidad. Las moléculas de oxígeno son muy malas. Si tienes oxígeno en tu xenón líquido no encuentras nada, porque el oxígeno, entre comillas, se come el electrón y no quieres perder estos electrones, este pequeño número de electrones que se producen por la interacción WEMP. Si se puede purificar el líquido y se mantiene muy limpio, se purifica y se mantiene muy limpio, la señal de ionización producida por la interacción WEMP se puede detectar y entonces los electrones se desvían a través del líquido y entonces aplicamos un truquillo, de amplificación, de extraer la señal del líquido y tenemos que los electrones se extraen y tenemos aquí que les damos otro impulso de aceleración en el gas, aplicando otro, vemos la diferencia, la frontera gas-líquido, y aceleramos en el gas, y entonces estos electrones van a centellear, a producir más luz, van a centellear y se cambia la señal de la carga en una señal de luz, y detectamos con los mismos sensores que utilizamos para detectar el primario, el centelleo primario, el que llamamos excitación directa, el SWAMP.
y de esta forma tenemos en el xenón líquido, el centelleo dura unos pocos nanosegundos en el timing. Es un boom, el T sub 0 es muy rápido. Entonces lo que vemos en los detectores es un flash de luz que detectamos y luego tenemos una señal de carga retrasada que vemos como una señal de luz y la medimos con la amplificación en el gas y se puede utilizar entonces lo mismo arriba y abajo y podemos utilizar un sistema de visualización de centelleo del xenón líquido y no he mencionado el truquillo o el reto, porque esto no es visible, no es luz visible. Entonces, la luz producida en el proceso de centelleo es ultravioleta, está en ultravioleta, no se puede utilizar dispositivos comerciales, fotomultiplicadores les llamamos, son detectores fotomultiplicadores, detectores de luz, pero no podemos utilizar los disponibles, los tubos comercialmente disponibles, porque tenemos que utilizar fotomultiplicadores especiales desarrollados no solo para mantener los 100 menos, o sea, 100 bajo cero, sino que en la región ultravioleta donde se emite esa luz. Pero si me salto esa complejidad, hemos hecho mucho progreso en los últimos 10 años, ya lo tenemos, está disponible, existe, tenemos estos fototubos que podemos ver perfectamente, sin problema, los situamos en la parte de arriba, en la parte de abajo de este contenedor lleno de xenón líquido y utilizamos el mismo tipo de detector para medir el centelleo primaria y secundaria que es proporcional a la energía de interacción. Y así lo hacemos, así medimos las dos señales simultáneamente y el coeficiente que he mencionado, el coeficiente de las dos señales es diferente, es mucho más pequeño en el caso de la interacción WIMP de lo que es en un evento gamma de la misma energía. Ese es el poder discriminatorio del xenón líquido y se puede mantener como una pregunta porque os he dado un indicio de por qué he puesto arriba y abajo y voy a responder después por qué los fotomultiplicadores se sitúan arriba y abajo. Luego hablaré de ello, luego voy a mencionarlo, pero pensad en ello. Y ahora espero haber dado una idea sobre el principio de las cámaras de proyección temporal. Me parece muy bien. He mencionado que el poder de detección no solo es medir la energía de esta interacción mediante estas dos señales, de estas dos se puede inferir la energía depositada en el líquido, pero podemos ver dónde tuvo lugar porque tenemos un sensor tridimensional sensible. Este tridimensional viene de lo siguiente. Primero la distancia entre las dos señales, el tiempo de drift. Vemos el tiempo que lleva el electrón desde este punto hasta aquí, por ejemplo, donde se desvía, y este tiempo es proporcional a esta distancia. Si conozco esta velocidad, lo que es el drift velocity, que se mueve en el líquido, pero también tengo la profundidad de la interacción en el líquido. Las otras dos coordenadas espaciales vienen del patrón de luz que mido en este hielo, en estos fototubos arriba. Tengo entonces X, Y y Z, tengo tres dimensionales, tengo X, Y y Z, detección, por lo tanto, de el tiempo y X, Y en cuanto al patrón de luz, y creo que os he dado una idea de qué hacemos, pero así lo hacemos, y este es el principio de detección en varios experimentos con xenón, no solamente de xenón líquido, sino, bueno, casi he terminado. Voy a mostrar un par de imágenes bellísimas a medida que intente resumir mi charla, porque creo que me estoy extendiendo, pero este es el principio del programa de detección de materia oscura con el enfoque de xenón líquido. Empezamos en el 2005 con el primer prototipo, 25 kilos de masa y 15 centímetros de distancia, drift entre las capas. Luego quisimos utilizar el xenón 100 con 30 centímetros de drift y pesaba 161 kilos y está operando en el laboratorio del Gran Sasso. Y voy a mostrar este otro que es el último de la familia, el más reciente, donde vamos a tener, y en este caso
100 centímetros de drift y tenemos 3.300 kilogramos y subiremos a 7.000 kilogramos en el mismo detector para que sea mucho más potente. Y queremos de esta forma adelantar, ir más rápido en cuanto al descubrimiento de la materia oscura con el programa utilizando el xenón líquido, liderando el campo, estos fototubos. Aquí tengo el detector xenón 100, que es bellísimo, y aquí tengo una foto, aquí tengo el array arriba de PMTs que vemos arriba, que sigue funcionando, y aquí tenemos el de abajo. Este fotomultiplicador que desarrollamos con el productor, lo hicimos hace más de 5 años, y son tipos especiales, son pequeñísimos, son de 2x2, 2,5 centímetros, son cuadraditos de fotomultiplicadores de 1 pulgadita cuadrada. Significa que estamos hablando solo de 3,5 centímetros de altura, pero funciona muy bien. Están ahí a menos 100 grados desde el 2007 y siguen funcionando perfectamente bien. Y ese es el éxito de la tecnología, fantástico. Pero para la siguiente generación queremos que sea mejor. Y entonces vamos a tener un fotomultiplicador mayor que sea mucho más sensible comparado con estos pequeñines que tenemos ahora. El detector con estos dos arrays de PMT arriba y abajo, y vemos esto en blanco que es teflón. Utilizamos mucho teflón en estos detectores porque teflón refleja muy bien la radiación ultravioleta. Queremos reflejar toda la luz que resulta de la interacción WEMPS u otra, y queremos recoger toda la luz posible. Utilizamos el reflector con teflón. He mencionado que aplicamos un potencial para crear un campo eléctrico en xenón 100. Tenemos 16.000 voltios, lo vemos aquí, y tenemos en el ánodo pues un campo eléctrico creado de diferencia para poder crear ese drift. Y de esa forma tenemos un ejemplo sobre cómo el WEMP, la partícula WEMP, partículas masivas que interactúan débilmente, vemos la energía de retroceso, esa recoiling energy, energía de retroceso. He mencionado estas 3 dimensiones, os quería dar una idea. Realmente son señales que medimos un evento en el xenón 100, y aquí tenemos, vemos aquí claramente el ejemplo de lo que es el evento de retroceso nuclear, 9 kiloelectronvoltios. Aquí tenemos, bueno, pues 32, y tenemos el tiempo, y cómo vemos las interacciones en el eje de las X y en el eje de los Y con estos 4 electrones detectados de estos fotones. Si tienes xenón líquido y tienes el contenedor y puedes ver X, Y, Z para todos los eventos que midas, entonces realmente te das el lujo de seleccionar solo algunos volúmenes dentro de estos que tienes ahí para rechazar el background, porque el background viene de las paredes del contenedor, viene del PMT, el efecto radioactivo, todo es radioactivo. Esa radiación que viene de la parte de arriba y de la parte de abajo se puede cortar, se puede eliminar utilizando este efecto de visualización del volumen. Con esta capacidad de posicionamiento tridimensional, con estos sensores se puede mantener el núcleo, el core, la región central limpia. Limpia quiere decir sin background, sin contaminación, porque uno de los retos más importantes es reducir el background, y quiero tener la conexión con la sensibilidad tridimensional que permita, si tengo esto, poder eliminar, corto, hasta que me quedo con el centro, la región central que no tiene background. Y lo importante es el WEMP, estas partículas masivas que interactúan débilmente. Tenemos que es subterráneo, lo he dicho, en el laboratorio del Gran Sasso. Esta es una foto, simplemente de vez en cuando nos vamos a esquiar porque es precioso, estas montañas maravillosas, ciudades preciosas, y tenemos unos pueblos maravillosos. Acergi es maravilloso. Pasamos mucho tiempo bajo el túnel, pero también nos vamos y hacemos deporte. Es un lugar maravilloso para estar y trabajar.
y es bajo ese túnel y el laboratorio se ha construido ahí. El laboratorio es un laboratorio grande donde hay 3 grandes cavernas, llamémosle cavernas, que son agujeros experimentales donde es un placer trabajar. No es muy difícil de ir a un laboratorio. Lo único que pasa es que es diferente del laboratorio de la Universidad de Columbia. Es un poquito más húmedo y un poquito más frío, pero no parece nada raro. Trabajamos ahí, estamos encantados. Simplemente conduces un túnel de 10 kilómetros, giras a la derecha y ya estás pues en el laboratorio subterráneo. Parece un lugar que te puede dar miedo, pero es un lugar maravilloso para hacer física. Aquí tenemos donde está situado el Xenon 100, ocupa muy poquito espacio. Aquí tenemos donde está situado el Xenon 1T, el Xenon 1T, situado aquí en el laboratorio del Gran Sasso. Tenemos 1400 metros de roca por encima y esto es lo que nos bloquea, lo que nos aísla, lo que nos sirve de aislamiento. Y tengo aquí otra foto de mis colaboradores. ¿Quién hace ese trabajo? Porque no lo hacemos solos, tenemos este grupo de personas. Empezamos con poca gente, pero ya tenemos 125 científicos de varias instituciones, muchos estudiantes, muchos investigadores jóvenes, y es un placer, es un lugar maravilloso, es un placer ver que los estudiantes se convierten en postdoctorados y están trabajando quizás para un experimento competidor, pero finalmente se hacen profesores en universidades, se reciclan, se intercambian, trabajamos juntos, el conocimiento es importante, queremos mantenernos colaborando. Tenemos muchas entidades, instituciones colaboradoras, aquí tenemos con las que trabajamos, las que han hecho el Xenon 1T en un trabajo de precisión. Tenemos aquí Israel, Abu Dhabi, Francia, Alemania, Portugal, no tenemos España, pero de todas partes. Tenemos a Francia, Suiza, Alemania, y hemos, pues vemos que no es tan difícil encontrar, tenemos que mantenerles, y uno está aquí, veo que hay una persona que trabaja para un experimento competidor, el Canflon, he mencionado uno de los laboratorios que está aquí en España, el magnífico, el Canfran, el laboratorio Canfran, y un postdoctorado mío está trabajando ahí, un italiano está en Canfran, trabajando en ese laboratorio de argón líquido, y está trabajando ahí en Canfran, en España, y es fantástico. Entonces tenemos a Roberto aquí con nosotros, Roberto trabajando en el CIEMAT, en el argón, en uno de los experimentos de argón líquido. Roberto, y es un placer. Bueno, es un placer ver a toda esta gente joven y mantenerles con esa pasión sobre lo que hacemos, y creo que a todos les apasiona porque estamos construyendo el Xenon 1T, y aquí tenemos el Xenon 1T, el detector Xenon 1T. No quiero llevar mucho tiempo, es simple, pero es bellísimo, y en el 2013, no había nada, simplemente el diseño de los tanques de agua donde íbamos a poner material de protección, de blindaje, y rápidamente se construyó el tanque, y tuvimos esto de 700 metros cúbicos de agua para bloquear, para aislar, para blindar. Y aquí tenemos cerca del tanque de agua, como le llamamos, el reservorio, tenemos una infraestructura, el edificio de infraestructura que construimos con 3 plantas de alto. Estamos hablando del tanque que es de 10 metros de alto y de 10 metros de diámetro. Se me olvidó mencionar la dimensión. No es tan pequeñito, 10 metros de alto. Pero aquí tenemos la imagen completa, y esto, para los que recordáis el trabajo de Carlos Rubia, pues se basa en ello, y aquí tenemos 10 metros de altura, 10 metros de diámetro. Este es el edificio de 3 plantas, y no es que falten las ventanas, ni las puertas, es que está hecho de cristal, y da la sensación de que no hay, y es para mostrar lo que hacemos, y por eso lo hacemos en un lugar transparente, lo que utilizamos para el Xenon 1T, y esto es todo con paredes de vidrio. Si visitas el laboratorio un día, espero que vendréis, o estáis invitados a ver el Xenon 1T, One Ton, y vemos aquí
este equipo bellísimo necesario para trabajar con el xenón líquido subterráneo, y es el primero y no será el último porque ha sido una magnífica idea que me encanta. Y aquí tenemos el emplazamiento donde se encuentra, y bueno, esto fue en noviembre del año pasado. Muy rápidamente se construyó y el edificio prácticamente terminado. Voy a mostrar ahora un poquito más sobre el equipo, sobre los sistemas que hemos tenido que desarrollar y construir para que fuera posible. Y voy a mencionar el detector Xenon 1T. Como un resumen, simplemente para que se comprenda, aquí tenemos lo que es el depósito de agua, el water tank, que utilizamos como el blindaje, 4,5 metros de grosor de agua. El detector está en el centro de ese contenedor, y el agua que he mencionado no solamente es agua pura, pero no tenemos aquí que es para que sea un detector de muones también, para detectar los muones que llegan. Le llamamos muon Vito Detector, y queremos eliminarlos, queremos eliminar el evento si hay muones detectados por el detector de muones. El detector central es el que tenemos en el centro, detector de xenón líquido, y vemos este tubo criogénico. Tenemos aquí el sistema de purificación y sistema criogénico situado arriba. En la parte del centro tenemos toda la parte de electrónica y toda la parte de sistema de adquisición de datos, Data Acquisition System. Y abajo tenemos dos sistemas que son bellísimos y dedicados al Xenon 1T. Uno es el de almacenamiento, una botella que contiene todo este xenón líquido maravilloso que necesitamos. Y el otro es una columna de 5 metros de alto, de columna de destilación, que se utiliza para en forma criogénica separar la pequeña fracción de lo que queda en el xenón, un subproducto de la destilación. Es que no vienen, solo tiene una pequeña cantidad de criptón, que no será un problema, excepto que hay un isótopo que es radioactivo, y es el 85, y tenemos que reducir el criptón 85 para bajarlo a un nivel sin precedentes muy bajo. Hicimos la destilación criogénica, pasamos la fase líquida, el gas pasa a través de esa columna y se utiliza la presión diferente de vapor para separar el xenón del criptón cuando lo entramos en el detector. No sé si ha estado claro, pero lo que nos interesa es el xenón puro, y de esta forma este es el aspecto que tiene. Y aquí tenemos la columna, el sistema criogénico. La belleza es de ese detector central, digo que es bellísimo, es como una obra de arte, es bellísimo, y lo vemos aquí. Estamos aunando a medida que hablo este sistema. Tengo algunas imágenes. Todo ese cobre que veis aquí, y esta es Laura, sí, la reconocéis, mi colaboradora y amiga, la profesora de Zurich, y algunos de sus miembros de equipo que han desarrollado estos anillos de cobre que le han dado esa forma al detector. Una imagen bellísima también que he mencionado anteriormente, y esto lo veo desde arriba y veo ese reflector de teflón, es como un espejo, porque vemos la reflexión, es como si fuera un espejo, es bellísimo. Dentro del WEMP, cuando entramos a esto lleno de xenón líquido y teflón, vais a ver esto en blanco. Este es el interior del TPC. Y por otra parte, tenemos aquí el TPC como tal, la estructura del TPC. El detector va contenido en esta botella, en ese baño, y esta es una imagen del sistema. Y realmente en la Universidad de Columbia lo hicimos. Es un trabajo maravilloso, una pared doble, como he mencionado anteriormente, como una botella termos que selecciona, y estamos hablando de un efecto de criostato, Aquí tenemos, bueno, para daros una idea, tenía que mostrar, esta es Elena, porque ha estado siguiendo la construcción. Bueno, pues desde el principio he estado ahí como coordinador técnico, y entonces, bueno, yo en parte debo decir que me ha encantado la foto, y aquí estoy. Este es el tamaño para que me veáis en el tamaño antes de que se maquinase. Este es el aspecto, y cuando se ha hecho el electropulido y se ha situado. Y aquí estoy de nuevo, una foto mía
en Italia, en una empresa con la que hicimos todo esto, una empresa italiana, y estamos aquí embalando el bebé, como lo llamo yo. Son 30 capas para producir el superaislamiento. El vacío no lo hace solo. Necesitas poner muchas capas y luego el vacío entre la parte interior y la parte exterior para mantener el xenón frío, para aislarlo, para que tengáis una idea del tamaño. Nuevamente lo veis aquí, nuevamente. Este es la parte interna, la vasija interna, el líquido está contenido aquí, el xenón líquido. Esta es la pestaña que mencionaba anteriormente, la vasija exterior, y antes de cerrarlo lo que hacemos es pues esta envoltura que aquí vemos de protección de aislamiento, una imagen preciosa, otra imagen de estos ojos del xenón IT, 250 fotomultiplicadores. Lo vemos aquí, es el xenón 1T, 1 ton, y 250 fotomultiplicadores. Vemos aquí la disposición espacial, aquí tenemos estos, donde tenemos un trabajo de precisión con estos electrodos. Aquí tenemos 600.000 litros de gas xenón para llenar el detector con 3.500 kilogramos de xenón líquido, y esto es lo que me enorgullece. Pero se trata de otra obra maestra, bellísima, un trabajo fantástico. Se trata de una vasija que admite alta presión con 2 paredes de alta presión, 70 atmósferas, aislamiento al vacío. Se puede mantener esta esfera de nitrógeno líquido de 2,1 metros de diámetro, y nuevamente doble pared, acero inoxidable, una esfera, almacena 7.600 kilogramos de xenón, o bien en estado gaseoso o en estado líquido. Y aquí tenemos, después de su electropulido, esta es una de las 2 semiesferas, se ponen una con la otra, y estamos hablando de 3 centímetros de grosor de acero inoxidable para mantener esa presión. No es nada fácil, y este es el aspecto final cuando la esfera fue entregada en agosto pasado, hace un año, agosto del año pasado. Y aquí tenemos, del año pasado, aquí tenemos el sistema de almacenamiento y recuperación de xenón 1T, un aparato fantástico, maravilloso, desarrollado para este experimento, porque teníamos y sabíamos que el valor está en el xenón líquido y en el fotomultiplicador. Por eso no podemos permitirnos perderlo y que no se hiciere bien. Tiene que guardarse con toda limpieza y seguridad. Y esta es la última imagen. Me voy a saltar el sistema criogénico para enfriar, para refrigerar el xenón y mantenerlo en estado líquido a temperatura estable a largo plazo. Y esto es un comentario, eso no se compra, se diseña con el estudiante, con los ingenieros, con los de postdoctorado, se hace un diseño, se construye con una pequeña empresa, y esto es la pasión de este experimento, que la gente que trabaja en esta experiencia se comprometen, les apasiona, les interesa. No es algo que compras, haces todo desde cero, y es fantástico, es un trabajo apasionante, pero una gran recompensa para los jóvenes que trabajan en ello. Para todos nosotros les hacemos expertos en diferentes áreas, aprenden mucho. Aquí tenemos arriba de la plataforma del sistema criogénico, y mi última diapositiva, donde no tengo que leerlo, quizás el comprender, me quedan una peliculita de 3 minutos, podéis leer la diapositiva. El resultado es muy sensible, comprender que constituye el 85% de la materia del universo sigue siendo la más importante pregunta de la física hoy día. El WIMP es una hipótesis con esta siguiente experiencia, esta nueva generación y las que siguen con gran probabilidad de detectar los WIMPs y con forma por lo tanto de investigación. Y quiero mostrar ahora el vídeo que ha preparado nuestro equipo para dar un sentimiento de la construcción, las fases de construcción de la experiencia con xenón líquido. Y voy a bajar el sonido, pero vamos a ver las bellísimas imágenes. Vídeo, por favor. Ahora que os he mostrado todas estas fotos, creo que podréis daros cuenta de que esta era la entrada del laboratorio. Este es el círculo, y yo me estoy preguntando, esto era en el 2013, me preguntaba cómo iba a salir todo. Esta es la construcción, la fase inicial de estos haces que construyen las columnas
que hacen esas columnas que sostienen el edificio, la estructura. Lo que aquí haces es eso, poner las columnas. Y vemos la Universidad de Columbia en Estados Unidos, mi grupo, pero en todas las otras universidades que colaboran con nosotros se ha realizado mucho trabajo y se sigue realizando trabajo en curso. La Universidad de Zúrich, desarrollo, investigación y desarrollo para comprender las fases. Y esta es Laura, mantener a esta gente comprometida y darles un saber hacer y un conocimiento. Y es hacer que ellos aprendan sobre esto y se interesen en nuevas tecnologías. Tenemos aquí investigación y desarrollo en todas partes, en todas las universidades, departamentos de investigación y desarrollo. Aquí tenemos en Alemania, esto fue en Alemania. Esto es una reunión de grupo, tenemos muchísimas reuniones de grupo. Nos reunimos siempre que podamos y donde podamos hacerlo, pero bueno, aquí tenemos el espacio, la construcción, el laboratorio, cómo se construyó esta gran estructura, el contenedor de agua. Y es muy interesante, una historia interesante. Podéis imaginar cómo se hace un tanque de 10 metros de diámetro. Se hace pues círculo a círculo, se empieza de arriba y se va poniendo otro y se va haciendo de esta forma hasta que se llega de arriba a abajo, top to bottom, de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Y luego el tanque ya está construido, lo veis aquí, ya lo tenemos. Estos son los fototubos a que hice referencia, la investigación de fotomultiplicadores, el nuevo tipo de fotomultiplicadores. Teresa, que es española, aquí la tenemos en pantalla. Teresa, que es española, nuestra investigadora, que ahora está en Alemania. Bueno, no la veis en pantalla, es una gran científica española. Estos son mis estudiantes, se me olvidaba mostrar. El Xenon One Ton en Colombia, que creó la base del sistema criogénico que se pudo construir. Este es uno de los sistemas que construimos nosotros en Estados Unidos. Mucho se construyó in situ, debo decirlo, en Italia, para evitar todo el desplazamiento. Y esto me encanta. Esta imagen, 9 metros, 8 metros de diámetro ese tubo que contiene y que permite pasar el líquido de la parte de arriba hacia el detector. Y podéis preguntarme cualquier cosa, ¿y por qué no ponéis el líquido más cerca del detector? Por problema de radioactividad, para minimizar la radioactividad no se puede comprar un sistema comercial. Sería imposible, tardaría décadas. Hemos situado y tenemos aquí la radioactividad que viene del refrigerador, la situamos fuera del detector, por eso se enfría a distancia, le llamo enfriamiento a distancia. El refrigerador está en la sala de arriba y luego metemos por un tubo con una tubería aislante que te lleva y que está construida y que va hacia el tanque. Por eso me encanta la imagen, porque lo medimos de esa forma y lo hicimos con una precisión de centésimas de centímetro. Gracias por vuestra atención, esto os quería decir, ha sido un placer estar aquí.